Si tú le hablas la palabra de Dios a la gente que tienes alrededor, hay dos preguntas que tarde o temprano la gente te va a hacer. La primera pregunta es, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerras? ¿Hay muerte? Etcétera. Esa es una pregunta que la gente que no conoce a Dios hace mucho. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con la persona que nunca ha escuchado acerca de Dios? ¿Qué pasa con la persona que nunca ha escuchado acerca de Dios? Estas son dos preguntas que la gente, cuando uno comparte la palabra de Dios, nos hace. Si no te la hicieron, en algún momento de tu vida te lo van a hacer. Y hoy queremos justamente estudiar la primera, si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal en el mundo? Y la próxima semana, si Dios lo permite, ver qué pasa cuando una persona nunca escuchó acerca de Dios. Así que hoy vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 y 19. Lo voy a volver a leer y dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sí. Aquí dice este versículo que la razón por la que existe tanto mal en el mundo es porque el mundo en que vivimos está bajo la ira de Dios. Todo el mundo está bajo la ira de Dios. El mundo entero está bajo la ira de Dios. Dios está enojado. Esa es la realidad bajo la cual nosotros estamos viviendo. El mundo entero está bajo la ira de Dios. Y dice aquí, la ira de Dios se revela, se está revelando. El verbo está en presente, presente continuo. Ahora está el mundo en que vivimos bajo la ira de Dios. Esa es la razón por la que existe tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto dolor y tantos problemas. Porque el mundo en que vivimos se encuentra ahora, en este momento, bajo la ira de Dios. Cuando uno escucha la ira de Dios, uno no se imagina, cuando uno habla de una persona que tiene ira, uno se imagina a alguien así medio descontrolado, loco, está así enojado, ¿no? No se refiere a eso. Cuando habla de la ira de Dios, está hablando de la justicia de Dios. Que Dios es un Dios justo, un Dios santo, y frente al pecado del hombre, Dios reacciona. ¿Sí? Dios juzga. Entonces, por eso dice que en este momento el mundo en que vivimos se encuentra bajo la ira de Dios. Y dice, esta ira de Dios se está revelando ahora, se está dando a conocer, está sucediendo en este momento. A la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar de un Dios enojado. La gente no le gusta escuchar que Dios está enojado, que el mundo está bajo la ira de Dios. La gente le gusta escuchar más de un Dios de amor, un Dios que me da todo lo que necesito, que me cuida, me ama y me hace la vida feliz y linda y contesta todas mis oraciones y nada. Pero la realidad es que la palabra de Dios no dice solamente eso, sino que dice que Dios nos ama, pero Dios es santo. Y Dios, su carácter es de alguien santo, y Dios no sería amoroso con nosotros si Dios se quedara cruzado de brazos frente al pecado, porque el pecado nos destruye. Y nada que nos destruya, nada que nos haga daño como sus hijos, nadie que nos dañe a nosotros puede dejar que Dios se quede sin reaccionar. Por eso dice que el mundo entero está bajo la ira de Dios. Si tienes un bolígrafo, un color ahí, subraya en el versículo 18 la expresión la ira de Dios. Cuando alguien te pregunte por qué pasa lo que pasa, tú puedes decir, ¿sabes por qué?
porque el mundo en que vivimos está ahora bajo la ira de Dios. Y ahí te va a dar oportunidad de explicar un montón de cosas más. Número 2. Dice aquí que la ira de Dios se derrama sobre el mundo en que vivimos a causa de dos cosas. La primera es que la ira de Dios se derrama sobre la impiedad. Y subraya la palabra impiedad ahí. Impiedad. ¿Qué significa impiedad? Impío es el que rechaza a Dios, el que le da la espalda a Dios. Es el que le da la espalda a Dios. ¿Y quién es, según la Biblia, el impío? Jonás. ¿Quién es el impío según la Biblia? ¿Quién es el que le da la espalda a Dios? Todos nosotros. Tú y yo. Tú y yo. Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Quiere decir que el impío, el que le da la espalda a Dios, el que se aparta del camino, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Todos nosotros. Especialmente le digo a los jóvenes, ustedes que ven que a sus padres conocen a Cristo, conocen a Dios y aman a Dios, ¿saben qué? No siempre fue así. Hubo un tiempo en que estuvimos nosotros rebeldes y rechazando a Dios. Rebeldes y rechazando a Dios. Mi tía Michi mucho tiempo pasó predicándome de Cristo y hablándome de Dios. Y yo decía, en mi rebelión y en mi maldad, decía, es una fanática. O esta persona que me hablaba de Dios, yo decía, está loco, está loca. Y así estábamos. Cada cual, dice, se apartó por su propio camino. El pecado en la Biblia, el ser una persona que da la espalda a Dios, consiste en que Dios nos hizo para vivir en comunión con Él, para vivir junto con Él en una relación cercana con Dios, y cada uno de nosotros decidió un día irse por su propio camino. Y esto es importante, porque cuando la Biblia habla del perdido o del que es el apartado de Dios, no está hablando del que está tirado, borracho, drogado o en cosas terribles. No está hablando de eso. La palabra perdido en la Biblia se refiere al que se sale del camino, a la oveja que se fue por su propio camino. Eso es lo que la Biblia llama el perdido. No es el borracho y de mala vida, sino que es la persona que se ha extraviado. La palabra perdido no es una palabra religiosa, es una palabra que se usaba en astronomía y se usaba para referirse al satélite o al planeta que se sale de la órbita original. ¿Sí? Todos los planetas y los satélites tienen una órbita, ¿sí? Y al que se sale de esa órbita se le decía que está perdido, ¿sí? Así que cuando la Biblia habla de que estábamos perdidos, estábamos apartados, está diciendo que nos habíamos salido del plan original que Dios nos marcó. Toda persona que se sale del plan original que Dios te marcó, estás apartado, estás perdido. Esta persona puede ser una persona respetable a los ojos de los demás, puede ser buena gente a los ojos de tus vecinos, pero si te has salido de la órbita que Dios quiso para tu vida, mereces la ira de Dios. Estás bajo la ira de Dios. Así que todo ser humano, dice aquí, está bajo la ira de Dios por haberle dado la espalda a Dios. La ira de Dios se derrama sobre el impío, sobre la impiedad, sobre todo aquel que le da la espalda a Dios. Número 2, dice aquí,
la segunda palabra, la ira de Dios se derrama hoy sobre la injusticia. Y subraya ahí injusticia. Injusticia. Injusticia, ¿quiénes son los injustos? Aprendieron. Todos nosotros. Los injustos no son los otros, somos todos nosotros. Dice Romanos 3, versículo 10 al 12, una página más. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se salieron del rumbo. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios. Sí. Así que, ¿quiénes eran los injustos, los que violaron la ley de Dios, los que se salieron de la órbita? Tú y yo, tú y yo. Ninguno de nosotros estaba fuera de esta descripción. Así que el mundo entero, incluyendo a nosotros que estamos hoy aquí, está bajo la ira de Dios. Y tú y yo también estamos bajo la ira de Dios, dice este versículo. Eso es importante recordarlo. Sí. Es importante. Pero Dios nunca condena sin dar una salida, una solución. Eso lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia, nunca Dios condenó sin dar antes una alternativa. Por ejemplo, Adán, ¿sí? Cuando Adán pecó, Dios se acercó a él y ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estabas? ¿Qué has hecho? Dios estaba confrontándole y dándole la oportunidad de reconocer lo que había hecho. ¿Sí? Cuando Caín mató a Abel, su hermano, Dios vino y ¿qué le dijo Dios? Caín, ¿dónde está tu hermano? Dándole la chance de él reconocer lo que había hecho. No era porque Dios no sabía dónde estaba, ¿no? Cuando Dios puso a Noé y Dios condenó a toda la humanidad, antes le mandó a Noé a construir el arca, ¿sí? Y Dios dio oportunidad y tiempo largo mientras él construía el arca, que fue mucho tiempo, dando oportunidad a la gente de preguntar de qué se trata, de arrepentirse de sus pecados y de subir al arca. Y dice que finalmente 8 personas, nada más Noé y su familia, subieron al arca y fueron salvos. Entonces Dios nunca condena sin dar una salida primero. Y es interesante que en el versículo 17, habíamos visto la semana anterior, que dice, porque en el versículo 17, Romanos 1, 17, dice así, porque en el Evangelio, en las buenas noticias de la palabra de Dios, la justicia de Dios, el requisito que Dios pide, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habíamos visto que la semana pasada que Dios da la salida, que Dios dice, mi requisito para presentarse delante de mí es ser justo, y por eso dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por fe, aceptando esa cruz, que somos salvos. Entonces dice que Dios se reveló y dio esa salida que es la cruz. Pero como dio esa salida que es la cruz, al que no la agarró, no la tomó, está la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todos nosotros, incluyéndonos a nosotros. Pero el que se puso sobre la cobertura de la cruz es diferente. Es como cuando llueve. Llueve y cae sobre todos la lluvia, pero tú agarras un paraguas y te lo pones encima y no te mojas. ¿Por qué? ¿Porque no llueve? No, sí llueve. Lo que pasa es que tú estás bajo una cobertura. Lo mismo sucede con la cruz. La ira de Dios está sobre todo el mundo, pero el que se pone por fe, bajo la cruz de Cristo, está libre de la consecuencia de ese castigo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el mundo está bajo la ira de Dios? Hay 3 cosas que son los síntomas. Número 1, hay muerte. Hay muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la muerte no estaba en el plan original de Dios. Así que la muerte entró en el mundo por el pecado. Hay una muerte física, tú sabes, la separación del alma y del cuerpo,
y todos nosotros vamos un día a morir. Charles Swindoll dijo, todos nosotros va a llegar ese momento en que vamos a morir físicamente. No es que tenga miedo sobre eso, pero no me gustaría estar ahí en ese momento. Todos vamos a experimentar eso. Hay muerte física. Mueren bebés, mueren jóvenes, mueren niños, mueren ancianos, mueren adultos. Es una consecuencia del pecado. Sí, hay una muerte física. Es una señal de que estamos bajo la ira de Dios. Hay también una muerte espiritual, por supuesto, que es la separación eterna de Dios para el que no cree. Y todos estamos bajo esa ira de Dios. Pero para aquel que puso su confianza en Cristo como Señor y Salvador, toda esa ira que estaba sobre él se derramó ¿en dónde? Sobre la cruz de Cristo. Toda esa ira se derramó sobre la cruz de Cristo. Entonces, para el que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, estás libre de esa ira. Y sí va a llegar un día en que vas a morir físicamente, tu cuerpo se separa del espíritu, pero esa muerte es la entrada a la vida eterna. Para el que no cree va a ser la entrada al castigo eterno, a la muerte eterna, pero para el que cree, para el cristiano, va a ser una entrada, el comienzo de la vida eterna junto con Dios. Yo he estado junto a personas que están a punto de partir a la presencia de Dios y hay algo que no se puede comparar y es la paz que tiene la persona que sabe que ha depositado su fe en Cristo. ¿Sí? Sabe que en ese momento no hay temor. Como decimos todos los domingos, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No hay miedo, hay paz, ¿no? Hay paz porque uno sabe a dónde va. ¿Sí? Billy Graham dijo una vez, cualquier día de estos vas a leer en los diarios que Billy Graham ha muerto. Cuando leas eso en el diario, no le creas ni una palabra, porque yo voy a estar más vivo que nunca. Solamente habré cambiado de domicilio. Voy a estar con mi Padre Celestial. Él partió hace poco a la presencia del Señor a los 99 años y, verdad, solo cambió de dirección. No está muerto. Así es para el que se ha acogido a la cobertura de la cruz de Cristo. Estás bajo la ira de Dios, mereces la muerte, pero el día que mueras vas a abrir tus ojos en el cielo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿Estás bajo la ira de Dios o estás bajo la cobertura de la cruz de Cristo? En uno de los dos lados estás. Número 2, la primera señal dijimos que hay ira, que el mundo está bajo la ira de Dios, es que hay muerte. La segunda es que hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Y el sufrimiento tampoco estaba en el plan original de Dios, ¿sí? Para el hombre. Pero a causa del pecado y de la ira de Dios hay sufrimiento. Y la Biblia dice que toda la creación fue sujeta a padecimiento. No hace falta que te explique mucho de que hay sufrimiento, tú lo sabes, ¿no? Sufrimos todos los días por nuestro pecado, por el pecado de otros, por lo que pasa alrededor, por lo que pasa dentro nuestro. Hay sufrimiento. Y eso es porque la ira de Dios está sobre el mundo en que vivimos. Pero para el que puso su confianza en Cristo, la ira de Dios recae ¿dónde? Sobre la cruz de Jesús. Entonces, para el cristiano, el sufrimiento ya no es un sufrir porque sí, sino que se vuelve el instrumento que Dios usa para hacerte más como Cristo, para santificarte. Sí. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 nos explica esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos, ¿qué cosa? Conformes a la imagen de su Hijo. Esto quiere decir que a los que aman a Dios, todo lo que te pase,
todo lo que tengas que sufrir, sea bueno o malo, eso va a ayudarte a que Dios te haga más como Jesús. Entonces, cuando el cristiano sufre, eso Dios lo usa para hacerte más parecido a Cristo, ¿no? Cuando el cristiano vive el sufrimiento, las circunstancias, los problemas de la mano del Señor, eso nos hace más como Jesús. Nos hace depender del Señor, nos hace buscar a Dios, nos hace buscar su sabiduría, nos hace aprender cosas nuevas, nos hace pulir el carácter, bajar el orgullo y tantas cosas más. Y eso es lo que Dios hace. Pero hay que aclarar, el sufrimiento en el cristiano vivido de la mano de Dios. Porque yo conozco muchos cristianos que sufren, pero se quejan. Y si tú te quejas, no tiene efecto, ya no sirve, nada más estás sufriendo por sufrir. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para ser formados a la imagen de Cristo, ¿sí? Así que si te toca sufrir como cristiano y estás bajo la cobertura de la cruz de Cristo, ya el sufrimiento es una manera que Dios usa para hacerte más como Jesús. Todos nosotros hemos visto, hermanos y hermanas, sufrir, pasar momentos duros, apoyarse en el Señor a pesar de todo. Todos lo hemos visto esto. Y luego de un tiempo se puede ver en esas vidas el carácter de Cristo. Se puede ver en esas vidas la fragancia del Señor. Se puede ver en esas vidas el carácter de Jesús. Y eso es algo hermoso, ¿sí? En Hebreos dice la palabra que Jesús mismo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Yo te pregunto, ¿amas al Señor y estás sufriendo? Apóyate en el Señor y confía en Él y pídele que el Señor te haga más como Cristo. El Señor promete hacerlo. Así que dijimos entonces que la ira de Dios está sobre el mundo en que vivimos, lo sabemos porque hay muerte, pero para el cristiano que está cubierto por la cruz, la muerte es el paso a una nueva vida con Cristo, a la vida eterna. Es el paso a la vida eterna. Sabemos que la ira de Dios está sobre el mundo porque hay sufrimiento, pero para el que está bajo la cobertura de la cruz de Cristo, el sufrimiento es para santificarnos, para hacernos como Jesús. Y número 3, sabemos que estamos bajo la ira de Dios porque hay degradación. Hay degradación. Esto lo vamos a ver la próxima semana. El pecado es como una escalera que va para abajo. Cada vez desciende más. El dar la espalda a Dios, cuando el mundo dio la espalda a Dios, hace que la gente, el mundo en que vivimos, vaya de mal en peor, ¿sí? De mal en peor. Sí, en los siguientes versículos, volviendo a Romanos capítulo 1, versículos, dice que el hombre comenzó, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le dio gloria, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Y ahí empieza una bajada. Y después en todos los versículos, hasta el 32, habla de cómo el hombre se fue degradando cada vez peor, haciendo peores cosas. Empezó no dando gracias ni gloria a Dios y terminan degradándose a sí mismos cada vez más y haciéndose insensible a la voz de Dios. Y esto es un principio muy importante y es que nunca vamos a estar igual. ¿Sí? Nunca vamos a estar igual. Cada vez que una persona escucha la palabra de Dios y piensa para adentro, yo no voy a hacerle caso. O le voy a hacer caso, pero más adelante. Cada vez que tú escuchas la palabra y decides no obedecer, estás bajando un escalón. Estás haciéndote, cada vez tu corazón se va endureciendo. Sí. Y esto lo vemos en la Biblia. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, habla del faraón en Egipto. Moisés fue y Dios le dijo, ve y dile al faraón que los deje ir. Y dice que el faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón para no escuchar.
La segunda vez fue, y también, ¿qué dijo? Endureció su corazón para no oír. Y si ustedes cuentan, dice la palabra de Dios que 8 veces Faraón endureció su corazón para no escuchar la voz de Dios. Pero a la 9ª vez dice algo diferente. Ya no dice Faraón endureció su corazón. Dice Dios endureció el corazón de Faraón. Parte del juicio de Dios cuando nosotros le rechazamos o le desobedecemos es permitir que el corazón se endurezca. Pero llega un momento en que ya no somos nosotros, sino Dios mismo, como parte de ese juicio, endurece nuestro corazón para no entender y no oír. Así que el pecado es siempre una escalera en descenso. Siempre es una escalera en descenso. Cuidado. Si tú endureces tu corazón contra Dios hoy, mañana va a ser más difícil. Y pasado, más difícil todavía. Y al día siguiente, más difícil. Porque así es cada vez que nosotros rechazamos a Dios. Y este versículo habla de que el mundo entero está bajo la ira de Dios, justamente porque el ser humano rechazó a Dios, no una, sino muchas veces, y por eso Dios les permitió ir por su propio camino. Y versículo 18 dice que no solo el mundo está bajo la ira de Dios, sino que dice que las personas no solo creyeron a la verdad, sino que tampoco permitieron que otros crean, es decir, afecta a los demás. Detienen con injusticia la verdad. No solo no quieren creer, sino que impiden que otros también crean. Es como ir de mal en peor, y eso forma parte del juicio de Dios. En Hebreos capítulo 3, hay una advertencia a esto, Hebreos capítulo 3, versos 3 al 10. Hebreos 3, 7 al 10, perdón, Hebreos 3, 7 al 10, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú escuchas que Dios te habla, lo más inteligente es obedecer. Eso dice la palabra. Si escuchas que Dios te está hablando, lo más inteligente que puedes hacer es responderle, es obedecer. Si no lo haces, tu corazón se va endureciendo cada vez más. Y ese forma parte del juicio de Dios. Sí. Bien, en física hay una ley que se llama la ley de entropía. La ley de entropía, que es una ley que haciéndolo muy simple, porque es muy complicado, haciéndolo muy simple, dice que todas las cosas en el universo en que vivimos van de orden a desorden. De orden a desorden. Esto es simple, tú puedes ver esto, experimentarlo todos los días en la vida diaria. Todo va de orden a desorden, no al revés. Si tú el lunes limpias tu casa, pasan los días y no tiende a estar cada día más limpia, ¿no? ¿Qué tiende? A estar cada día más desordenada. Si lo dejas así, llega el viernes y está de cabezas, ¿no? Si tú te compras un carro nuevo, no tiende a estar cada día más reluciente y más lindo. ¿Tiende a qué? A estar más viejo y más feo. Cada vez. Bueno, depende de quién lo maneje, ¿no? Todo va de orden
a desorden. Es una ley de la naturaleza en que vivimos, del mundo en que vivimos. ¿Sí? Todo va de orden a desorden. ¿Sí? Y el mundo en que vivimos va de mal en peor. Y la Biblia dice que es así. Dice que el mundo va a seguir yendo de mal en peor hasta que venga el fin. Con toda la tecnología y los iPhones que tenemos hoy en día, no estamos mejor que antes. El mundo, el ser humano, se corrompe cada vez más y va de mal en peor. Y hoy llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y dice que va a seguir así, empeorando hasta que venga el fin. Eso dice la palabra de Dios. Pero en el reino de Dios, para el que cree, el que cree en Jesucristo, en el reino de Dios es al revés. Y dice la palabra de que si bien parte de la ira de Dios es que hay una degradación cada vez peor en el ser humano, la palabra de Dios dice que para el que se acogió a la cruz de Cristo, Dios pone su Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. ¿Y qué dice? Que el Espíritu Santo te va cambiando, renovando, mejorando de día en día. Y dice la palabra de Dios que va siendo transformado de gloria en gloria. Todo alrededor va a ir, según la ley de entropía, de mal en peor. Pero para el que ha creído en Jesucristo y tiene su espíritu en su corazón, vas a ir de mejor en mejor. El exterior, como dice la palabra, se desgasta. ¿Sí? Te salen canas, se te cae el pelo, vas envejeciendo, pero el interior se renueva de día en día. En el reino de Dios es al revés que lo que sucede en el mundo. Es por eso que para el que se ha acogido a la cruz de Cristo está la ira de Dios sobre él, va todo de mal en peor, pero el que ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo que por dentro lo renueva de día en día. Y cada vez va conociendo más, amando más, confiando más y mejorando. Y no se estanca, sino que continúa creciendo. Y eso es lo lindo. Continúas creciendo. Con mi esposo estábamos comentando esta mañana y estábamos hablando de algunos de ustedes de hace un año atrás para acá. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han madurado? ¿Cómo han ido conociendo más al Señor? Y sí, así es. El que tiene el Espíritu en su vida va siendo renovado de día en día, va cambiando y va creciendo. No se queda igual. Así que si tú estás bajo la cobertura de la cruz del Señor, no estás igual que el año pasado. Tienes que estar mejor, tienes que estar creciendo y madurando más. Sí. El mundo entero, hermanos, está bajo la ira de Dios, dijimos. Por eso hay muerte, hay sufrimiento y hay degradación. Va de mal en peor. Mi pregunta es, tú, ¿dónde estás? ¿Estás bajo la ira? ¿Bajo muerte, sufrimiento, degradación? ¿O estás bajo la cruz de Cristo? Te acogiste a la cruz de Cristo y estás rumbo a la vida eterna, sufriendo, pero cambiando, aprendiendo, siendo modelado a la imagen de Jesús. Y estás a través del Espíritu en tu vida mejorando y creciendo, cambiando para bien. ¿Dónde estás? ¿Estás bajo la ira o estás bajo la cruz? ¿Sí? Dios te da para escoger dónde quieres estar. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana tú no sabes lo que va a pasar. Mañana puede ser tarde. ¿Sí? Así que no desaproveches esa oportunidad que Dios te da hoy. Dice la palabra, porque la ira de Dios hoy se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres.
hoy la ira de Dios se está mostrando. Pero también, versículo 17, dice que hoy también el Evangelio, las buenas noticias de parte de Dios se revelan hoy día por fe para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Oramos. El mundo en que vivimos, Padre, está bajo la ira de Dios, bajo tu ira, Dios. Pero gracias porque nos has dado la alternativa de la cruz, que es correr bajo la cobertura de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, por nuestra rebelión, para que acogiéndonos a esa cruz, nosotros seamos libres de la ira. Gracias, Señor. Gracias porque al estar bajo la cruz de Cristo, la muerte ya no es para nosotros un motivo de temor, sino que es el comienzo de una vida eterna junto contigo. Gracias porque el sufrimiento de todos los días es una oportunidad para experimentar tu cuidado, tu amor, tu misericordia. Y gracias, Señor, porque ya no estamos yendo de mal en peor junto con este mundo que nos rodea, sino que a través de tu Espíritu tú haces cosas nuevas en nuestras vidas todos los días. Y todo eso gracias a la cruz de Cristo. Dios, gracias porque cuando estábamos perdidos y lejos de ti, nos diste la cruz de Jesús para salvarnos. Gracias, Señor. Y si nunca le pediste al Señor Jesús que sea tu Señor y Salvador, y si nunca le pediste a Dios que esa cruz valga para tu vida, yo quiero invitarte a que en esta tarde puedas acogerte a esa cruz y que puedas huir de la ira que en este momento de parte de Dios se derrama sobre el mundo que nos rodea. Te invito a que le digas a Jesús ahí donde estás: Jesús, gracias por esa cruz. Gracias por haber muerto por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados y me limpies de toda maldad. Te entrego lo que tengo y lo que soy. Y te pido que a partir de hoy seas el dueño de mi vida y me hagas la persona que tengo que ser. Gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por librarme de la ira de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.